Las habilidades del terapeuta serían procedimientos concretos, específicos, que el terapeuta pone en marcha y es capaz de adaptarse a esa variabilidad individual. Ujú. ¿Qué ocurre si la persona que tenemos delante, pues a la hora de yo poner en marcha esas habilidades, toca con alguna cuestión mía personal en el cual me Ah, impide ser contingente? Eh, claro. Eso también es algo que nos preguntamos todos, ¿no? Y el tema de las líneas rojas que podemos tener como terapeutas, cosas que nos tocan demasiado personalmente o que nos parecen comportamientos tan absolutamente inaceptables que nos impiden llevar a cabo nuestro trabajo. O sea, nos quitan no sé si la palabra es serenidad, pero bueno, nos quitan desde luego la facilidad para estar haciendo este doble trabajo de analizar mi comportamiento y analizar el comportamiento de la persona de enfrente y que mi comportamiento vaya en función de la persona de enfrente. Yo creo que todos tenemos momentos puntuales en los que pasa eso, en los que un cliente a lo mejor te dice algo que dices, madre mía, qué burrada esto que acaba de decir, y que te resulta muy desagradable. O que una persona te plantea algo que te toca muy, muy de cerca. Creo que lo importante es saber si es algo puntual con esta persona o si va a ser algo que se va a mantener. Y si se mantiene, si yo puedo trabajar con ello o no. Un ejemplo, después de la cuarentena, claro, la cuarentena sigue siendo protagonista de muchísimas cosas, de muchísimos problemas psicológicos que vemos en sesión, ¿no? Pero justo después de la cuarentena, cuando todavía estábamos haciendo sesiones, bueno, aún se siguen haciendo, vaya, pero más de forma todavía más así, con mascarilla, uno de los primeros casos que tuve fue un chico que había perdido a 2 familiares por culpa de la pandemia. Claro, yo también, no había perdido a 2, pero había perdido a uno. También estaba toda mi familia envuelta en este duelo tan extraño que hemos tenido mucha gente, ¿no? Con el tema de la frontera. Y inevitablemente oír las descripciones de cómo ocurrió todo, de cómo se comunicaba con su familia a través de videoconferencia o por mensajes, como no pudo estar con la persona, con las personas que fallecieron, porque claro, no podía salir de su casa, de este aislamiento, pues obviamente en mí visitó una respuesta emocional potente, porque era exactamente lo mismo que me había ocurrido a mí. Entonces, en primer lugar, mostrar cierta emoción no tiene por qué ser malo siempre. Esta idea del terapeuta, específicamente el terapeuta de conducta, como una especie de vacío con forma humana, ¿no? Eh, no es, yo creo que no es correcta, no tiene que ser correcta. Lo que pasa es que la expresión de emoción tiene que ir siempre supeditada al bienestar de la persona que tienes enfrente. Si tú te echas a llorar, pues difícilmente puede ayudar eso, salvo en casos muy, muy contadísimos, que desde luego ahora mismo no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me emocioné un poco, es inevitable. Y se lo dije, le dije, mira, perdóname, pero es que a mí me ha pasado algo muy parecido. Podría haber dicho, mira, perdóname, es que se me metió con el ojo, ¿entendedme? Que no habría ningún problema, tampoco hay ninguna necesidad de decir la verdad. Pero en mi caso, y dadas las variables mías, ¿no? De mi historia de aprendizaje y también de la persona que tenía delante, eso no fue un problema. Al revés, fue casi un momento de, mira, si es que estamos todos más o menos en el mismo barco. Entonces vamos a hablar de esto con tranquilidad y va a haber cosas que tú me vas a contar que yo las voy a haber vivido también en primera persona. No le di, por supuesto, ningún detalle, ni hablé de mí, porque no creo que sea mi trabajo. Pero, sin embargo, he tenido o me he visto en situación a lo mejor de coger casos que directamente no los he cogido, porque he dicho, esto yo no puedo con esto. Cada uno tiene sus líneas rojas, es una cosa muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo con el maltrato animal me llevo muy mal. No podría estar tratando de la forma que merece a alguien que buscase ayuda porque está haciendo cosas horrorosas a animales. Em, Porque mi respuesta emocional sería tan potente que no podría directamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, no apresurarse. Observar tu propia reacción
poner en marcha los mecanismos que en otras ocasiones te han servido para controlar esa reacción en la medida en la que se pueda. Y si ese control es imposible llevarlo a cabo de forma satisfactoria, pues entonces tendrás que derivar. Pero si no, no pasa nada. Al fin y al cabo tampoco somos de piedra, tenemos nuestra historia de aprendizaje y hay muchas cosas que van a ocurrir en sesión que es que nos ocurren fuera o son relevantes para lo que nos ocurre fuera. Vale, muy bien. ¿Qué piensas de la intimidad dentro del contexto terapéutico? De esto hay un cuerpo, sobre todo últimamente, desde una rama de la psicología, como predictor de esa alianza terapéutica, como cuando el terapeuta organiza comportamientos concretos específicos dentro de la interacción clínica y terapéutica que la otra persona recibe como íntima, mejora esa vinculación. ¿Qué te parece este apartado, no? Al final siempre todo va a determinarse en base a cada caso, ¿no? A n igual a uno y eso Claro. igual, pues, en algunos casos va a ser necesario utilizar una autorrevelación o ir más allá de esos límites, pero quería preguntarte cuál es tu impresión sobre esto. Pues mira, claro, el problema para mí siempre está en la definición de lo que es la intimidad, ¿no? Que al final, cuando estamos hablando de comportarse de una forma íntima, hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos hablando de desplegar una serie de comportamientos que por la historia de aprendizaje compartida que tenemos con la persona enfrente, eh, anticipamos que se han dado en situaciones en las que esta persona se sentía segura. Operativicemos eso como lo operativicemos. Es decir, contextos de amistad, de familia, de tal, en los cuales ha podido hablar y ha recibido apoyo, ¿no? Esto para mí tiene el problema de que estamos dando por hecho una serie de cosas, ¿no? De que nuestro comportamiento va a ser recibido de una manera determinada. Entonces, el que uno interactúe de esa forma íntima, creo que tiene que ir precedido de una evaluación muy clara de qué es lo que la persona que tienes enfrente va a considerar o tiene asociado, en la medida en la que podemos saberlo, con ese contexto más de intimidad. El tema de las autorrevelaciones es complejo. Yo no soy muy partidario de las autorrevelaciones en general, ¿vale? Creo que la persona del psicólogo tiene que estar interesado, no ser interesante, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero en ocasiones pueden ayudar. Y también digo una cosa, yo en ocasiones he dado autorrevelaciones que eran falsas, por completo, porque venía bien. Yo qué sé, si hay una persona que tiene muy poquitos hobbies y me cuenta que una de sus aficiones es la pesca, dice, claro, pero hay gente a la que no le gusta nada, ¿tú qué opinas? Y yo pues, dije, ah, no, a mí me parece que puede ser un mundo interesante. A mí la pesca, en el mejor de los casos, me parece un tostón infumable. O sea, es la única manera de convertir el asesinato animal en aburrido, probablemente, que se le puede ocurrir a alguien, ¿no? Pero bueno, mientes y dices, ah, yo tengo muy buenos recuerdos con mi padre pescando. Mentira, pero para ese momento era útil. En fin, no sé si eso contesta a esto, pero vamos, creo que al final es una de tantas cosas en las que fiamos a la comunidad verbal o el aprendizaje compartido, nuestra forma de actuar, que no podría ser de otra manera, ¿eh? Pero que tenemos que tener cuidado cuando haya o anticipemos diferencias culturales importantes con el consultante. Sí, yo lo veo, sobre todo ya después de unos años en terapia, veo que hay veces que comportarse de forma contingente en todo momento a veces es contraproducente. El hecho de que igual en una primera sesión hay que reforzar conducta problemática para luego retomarlo y luego reconducirlo hasta que la persona esté dispuesta a verlo como... Sin duda, sin duda. Pero eso no es comportarse de forma no contingente. Nuestro comportamiento siempre es contingente con algo. Habrá que ver con qué y cómo. Es decir, eso es simplemente no aplicar contingencias aversivas o no aplicar contingencias de control directo cuando todavía no sabemos qué hacer. Justo hace poco en una clase, haciendo un roleplay, yo hice de un personaje bastante indeseable, en una primera sesión en la que hablaba de su relación con su mujer y que la mujer era una pesadilla, tal, no sé qué, y que, bueno, pero esto es lo normal, todos los matrimonios se llevan mal.
Y el alumno que tenía delante empezó a discutir conmigo eso, acerca de si es que, bueno, eso no tiene por qué ser así, porque tal. Y claro, yo decía después, pero déjalo pasar. Dice, claro, claro. Y ya volverás a eso en otro momento. En este momento, efectivamente, estás reforzando algo que es profundamente antiterapéutico. Es más, que puede estar en el mismísimo núcleo del problema, pero no tienes el conocimiento todavía necesario de las variables de esta persona, de cómo interactuar con él, para que lo que tú digas valga para algo. Va a ser una simple discusión de barra de bar. Y para eso, entonces sí, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, de que en ocasiones tenemos que reforzar cosas. Hay veces que hay que elegir el mal menor y a veces es así. Sí, perfecto. El otro día hablaba con María Jesús también sobre el autoconocimiento y bueno, creo que el propio terapeuta ha de tener un gran conocimiento sobre sí mismo, sobre todo para responder en base a lo que acabas de mencionar, ¿no? En qué Mm. momento pues es más adecuado o no hacer determinadas conductas. Mm, ¿De qué forma el terapeuta puede ayudarse a saber y a comprender sus variables, a discriminar su propio repertorio? Pues al final, como conocemos cualquier otro comportamiento por observación, es decir, yo creo que hay pocas cosas que aporten más humildad que, que ver qué refuerza realmente nuestro comportamiento. Es decir, nosotros podemos tener una idea de, no, a mí me gusta tal, no sé qué, yo soy una persona muy independiente y luego darnos cuenta de que lo que refuerza nuestro comportamiento es fundamentalmente la atención de los demás. Y entonces, bueno, ¿cómo llega uno a conocerse a sí mismo? En primer lugar, poniéndose en todas las situaciones en las que pueda ponerse. O sea, poniendo a prueba la amplitud de nuestro abanico conductual y luego tratando de observar nuestras respuestas de una forma como observaríamos las de otra persona, distanciándonos de las propias explicaciones que nos demos nosotros más racionalizadas o más folclóricas y explicando nuestro comportamiento como explicaríamos el de cualquier otra persona. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo he llegado a casa, me he encontrado con esto y he sentido una respuesta concreta. Y esta respuesta concreta, después de esto, ¿qué es lo que he hecho? He llamado a mi madre para hablar con ella. Cuando he colgado me sentía mucho mejor. Entonces, esto, si yo lo analizara funcionalmente, ¿qué estaría diciendo de mí? O sea, ¿qué explicación hay para mi comportamiento? En el contexto terapéutico esto se reduce o se amplía a hacer todos los roleplays que uno pueda, practicar todo lo que uno pueda, práctica guiada. A veces la autoobservación no es muy sencilla, pero la observación por parte de alguien que sepa, sin duda, es una herramienta básica también, para que te digan, date cuenta de que cuando te hablan de esto, tuerces el gesto. ¿Te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Si te has dado cuenta, contrólalo para utilizarlo en los momentos adecuados. Si no te has dado cuenta, date cuenta. Mm. Perfecto. Pues se me ocurren muchas más cositas, pero vamos a dejar aquí Bien. y bueno, agradecemos mucho tu tiempo y tu espacio. Te has centrado pues las partes más importantes. Creo que son bloques nucleares para que todo Ujú. terapeuta ha de manejar para sobre todo articular el análisis experimental del comportamiento dentro de ese contexto clínico y si no es así o si uno no entiende la diferencia entre la escucha activa rogeriana y una escucha activa conductual, pues creo que son dos fenómenos a diferenciar para avanzar dentro de este ámbito. Ujú.